¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Parte de la entrevista verdadera, 9 de la noche en Santiago. El olor asado a esta hora es increíble. Juega Chile con Argentina y nosotros hablamos acá en la red y en la entrevista verdadera de política con uno de los dos candidatos que pretende suceder a Isabel Allende, la senadora Isabel Allende, la presidencia del Partido Socialista por los próximos 2 años. Hay elecciones muy luego, este fin de semana, de miembros del Comité Central que después determinan, ¿no es verdad?, votan ahí, determinan la directiva. Es Gonzalo Durán que nos acompaña, que es alcalde de la Comuna de Independencia, recién reelecto a un segundo periodo, que se enfrenta en esta elección interna. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Se enfrenta a Álvaro Elizalde, ustedes lo conocen, el primer ministro vocero del actual gobierno de la presidenta Bachelet. Además de decir la importancia que tiene quien sea quien asuma la presidencia del Partido Socialista por historia, por peso electoral, en fin, por un montón de cosas. Por eso, Gonzalo, te agradecemos en la antesala de esta elección que nos acompañe. Tú has tenido una postura bien crítica de lo que ha sido la conducción del Partido Socialista, Gonzalo, en los últimos años. Has dicho que se ha desdibujado de alguna manera el PS respecto de lo que son o debieran ser sus objetivos, que ha faltado firmeza en combatir y eliminar el sistema neoliberal. Eso suena, Gonzalo, un poco a la frase del senador Quintana de la retroexcavadora. ¿Eso es lo que tú harías como líder del PS si fueras electo? O sea, buenas noches. Primero, a mí estas figuras no me gustan mucho, ni retroexcavadora, ni no sé cómo le tendríamos que llamar a la de Piñera ahora que quiere la contra retroexcavadora. No, mira, más que eso de lo que se trata, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Chile, a partir de la recuperación de la democracia, ha mejorado significativamente, ha tenido un crecimiento muy significativo, ha habido un esfuerzo de todos los gobiernos, sin duda, especialmente de la concertación, por superar la pobreza. Después la nueva mayoría se propone un programa de transformaciones. Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet sin duda ha sido el esfuerzo más transformador desde la recuperación de la democracia. El punto es que persisten, en nuestra opinión, una cantidad muy significativa de componentes que generan un nivel de desigualdad, un nivel de abuso realmente increíble. En particular, hemos visto el esfuerzo que se ha hecho en materia de educación, pero tenemos un desafío en materia de salud y en materia previsional. ¿Qué significa en la práctica, Gonzalo? Y esos tres enclaves son el corazón del neoliberalismo. Un modelo pensado para que los derechos sociales en realidad sean otra mercancía y por tanto estén sujetos a la disponibilidad. Por eso te pregunto, en concreto, ¿qué se hace para eliminar esos 2, 3, 4, los nudos que sean de este sistema neoliberal que a ti te parece que hay que sacar, me imagino, de raíz, tal cual le parecía a Quintana? Porque más Estado y menos mercado es una frase general, ¿no es verdad? Sí. En concreto, ¿qué? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del sistema previsional, todos hoy día coinciden en que nosotros tenemos un sistema basado exclusivamente en el ahorro individual. Es un sistema que no tiene pilar solidario, es un sistema en el que los empresarios no hacen una contribución, y nosotros creemos que hay que generar un modelo que sea un modelo que incorpora un aporte del empleador, que tiene un pilar solidario importante y que es un sistema mixto en el sentido de que incorpora el sistema de reparto. ¿Que mantiene las AFP? Yo creo que no, yo creo que es un modelo que está completamente obsoleto y hay que repensar una institucionalidad que sea capaz de hacerse cargo de estos componentes. Ahora, perdón, esto no es que sea de un día para otro, no es que mañana vamos a decir no hay más AFP, pero yo sí creo que tenemos que proponernos avanzar en la línea de terminar con este sistema e incorporar un sistema que sea, como digo, un sistema solidario, un sistema que puede no ser únicamente de reparto, pero que efectivamente... Sí, lo que pasa con el tema de reparto, Gonzalo, tú seguramente lo sabes, es que están en crisis en el mundo en general por el tema de la pirámide de la población, que tiene que ver con que cada vez menos personas activas van a mantener en un sistema de reparto a más personas pasivas, y eso en el mediano plazo colapsa. ¿Cómo te haces cargo de esa solución? Bueno, por eso digo que esto no se trata, aquí hay que buscar una fórmula apropiada, pero tiene que tener un principio, y el principio es que el sistema previsional no puede estar supeditado a la lógica del mercado. Y en ese sentido tiene que haber un rol del Estado completamente distinto. ¿Y más Estado y menos mercado en qué más? Perdón. Y lo segundo que creo que es bien importante respecto al sistema previsional es que uno de los
vacíos más graves del sistema previsional es que durante un largo periodo de tiempo los trabajadores tienen lagunas muy importantes. Y eso significa también avanzar hacia un sistema que tenga menos precarización del sistema laboral, que los trabajadores efectivamente tengan la posibilidad, por ejemplo, de negociar colectivamente, de mejorar su posición en la relación con el empleador para efecto de negociar ¿No te sus parece derechos. que eso es suficiente con la reforma laboral? ¿Tú harías una La nueva la reforma laboral... o empujarías una nueva reforma laboral? Absolutamente. La reforma laboral ¿Incluya qué? que se inició, que incluya, por ejemplo, la negociación colectiva por rama. Por dar un ejemplo. La reforma laboral, el proyecto que se ingresó en el gobierno de la presidenta Bachelet terminó completamente desdibujado, y así todo recordemos que la derecha terminó en el Tribunal Constitucional generando reparos de fondo, de manera que yo creo que sí, que hay que avanzar en más derechos sociales, y eso es una manera de hacerse cargo de un modelo que es un modelo excluyente, y además la lógica es que no son derechos sociales, sino que son mercancías. Y tú tienes tanta educación o tanta salud o tanta previsión como recursos individuales tengas. Y eso es una distorsión. Ahora, ¿tú crees que en realidad eso es lo que quieren los chilenos, más Estado y menos mercado? Te lo pregunto por lo que dicen las encuestas que dan o le dan a quien representa de alguna manera a la economía neoliberal o al modelo, a Sebastián Piñera, la primera opción de volver a ser presidente. ¿Cómo te explicas? O sea, varias cosas. La primera, hoy día hay millones de chilenos marchando contra el sistema AFP, y yo creo que es una señal. Lo mismo el movimiento estudiantil, que puso en la agenda la reforma al sistema educacional, de manera que yo creo que hay una demanda creciente de los ciudadanos por tener derechos sociales consagrados. Lo segundo es que nosotros tenemos una crisis en el sistema político chileno, probablemente global, pero en Chile en particular, y la verdad es que el porcentaje de intención de voto que tienen los candidatos presidenciales respecto al universo total son bien marginales. Recordemos que en la última elección votó del orden del 30% de los ciudadanos. Entonces, yo diría que hay que mirar más integralmente cómo nos hacemos cargo de una sociedad que pugna por más derechos. Y respecto de esto de si los ciudadanos quieren más o menos neoliberalismo, yo no sé si hacemos una encuesta y le preguntamos eso a los ciudadanos, probablemente no sé si dirían queremos más o menos neoliberalismo. Lo que sí sé es que mayoritariamente la gente siente, y yo estoy de acuerdo, que el sistema de FP es un sistema abusivo, es un sistema que precariza la jubilación de los chilenos. No se cumplió esta promesa, ¿no?, del otro Piñera, en el sentido de que una vez que uno jubilara iba a tener una remuneración. Lo que pasa es que cercana a la posibilidad que tiene Sebastián Piñera, y hizo su lanzamiento de campaña hace un par de días en la Quinta Normal, con una coalición como Chile Vamos bastante ordenada detrás de él, seguramente va a ganar con amplio margen esa primaria de la derecha, se va a poner esa coalición detrás de su liderazgo, va primero en las encuestas, parece inmune a las acusaciones judiciales. Lo que está diciendo todo eso es que lo que está queriendo Chile es algo distinto de lo que se ofrece o se ofreció en este gobierno que tú decías que había sido hasta ahora el mayor esfuerzo transformador en la dirección que tú planteas. Por eso te hago la pregunta, ¿es eso lo que quieren los chilenos? Yo creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo importante de transformación, que ha tenido problemas de gestión, que duda cabe, pero al mismo tiempo creo que se ha generado un nivel de crispación precisamente por los intereses que están en juego, que probablemente han contribuido a esta sensación, ¿no?, de caos, agravado por una crisis que es del conjunto de la política, que tiene que ver con la relación entre política y dinero, que yo creo que ha desplomado la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Este conjunto de cosas probablemente han instalado esta percepción y buscan una cosa nueva y distinta. Ahora, yo creo que Piñera no es ni nuevo ni distinto, por el contrario, creo que es la lanzamiento, algo que ya vimos en términos de caras y de contenido. Pero sigue teniendo una muy buena opción. Ya te voy a preguntar si es que se le puede o no ganar a Piñera. Tú me dirás seguramente que sí. Y yo te voy a preguntar quién le puede ganar a Piñera. Pero déjame decirte o preguntarte cómo estás leyendo las señales que se han dado o ido dando en el entorno de Chile respecto de las posiciones más que tú representas o más de izquierda. Porque da la sensación que va un poco de salida en el continente las posturas de izquierda
Gonzalo, fue lo que le pasó a Dilma Rousseff, es lo que le pasó a la expresidenta Fernández de Kirchner en Argentina, en Perú el presidente es de derecha, en Ecuador hay riesgo de que el correísmo termine perdiendo la segunda vuelta que se hace ahora en poquitos días más, el 9 de abril. En fin, en Venezuela Maduro está sostenido básicamente por los militares. Evo Morales pierde el plebiscito para reelegirse, en fin, un montón de cosas. En Chile la primera opción la tiene Piñera. ¿Cómo lees lo que está pasando? Sí, es difícil en pocos minutos porque todos estos casos que acabas de señalar tienen son casos que son únicas, sí, claro. Yo me atrevería a decir que en el caso de Bolivia, por ejemplo, obviamente después de una cantidad muy importante de años de gobierno de Evo Morales, el aspirar por la vía, figura que han intentado en otros países también, de intentar prolongar su mandato, incluso más allá de lo que inicialmente establecía la Constitución, obviamente que puede generar un nivel de desencanto de un porcentaje importante de los ciudadanos. Yo por lo menos no comparto este estilo de intentar perpetuarse en los cargos y eso ojalá lo aplicáramos en Chile también para todos los cargos de representación popular. Recordemos que hay parlamentarios y alcaldes que llevan 20 y tantos años en el ejercicio del cargo. Pero me parece bien que seamos capaces de recrear los proyectos políticos y en ese sentido hay una pregunta ahora, pero el tema de fondo, sí, tema de fondo es que yo creo que efectivamente hay en América Latina y en probablemente el mundo una política permanente de flujo y reflujo de las fuerzas políticas. Pero fíjate que en Estados Unidos me parece bien interesante. Sí, ponete el ejemplo de Trump, no te lo quise poner porque ya era demasiado abrumador, vale decir. Está bien, un hombre de la derecha un poco más radical. Pero es bien interesante el fenómeno de Bernie Sanders, por ejemplo. Sí, claro. Que es que puso en riesgo la elección de Hillary Clinton y que al mismo tiempo lo hizo sobre la base de dos pilares. Primero, una candidatura muy anti-establishment, anti-elite, y por otro lado, con un discurso claramente situado a la izquierda, incluso más que en Chile, hablando de socialismo. De manera que yo creo que no es tan claro cuál es la tendencia. Hoy día hay, después de una cantidad importante de gobiernos de izquierda en América Latina, hay un proceso de reflujo. Yo creo que ha habido un agotamiento respecto de determinado modelo específico también de gobierno, pero me parece que en el caso chileno es un poco más confuso. La irrupción del Frente Amplio, la irrupción de los movimientos sociales, movimiento estudiantil, movimiento no más FP y el desencanto de los ciudadanos con una élite política, yo creo que puede desembocar perfectamente. Tú que eres del mundo municipal, Gonzalo, y que estás permanentemente con la gente, con los electores en la vida cotidiana, me imagino que tendrás que dar explicaciones cuando te preguntan por el sistema de transporte de Santiago, que lo ideó y diseñó un gobierno socialista y lo implementó otro. ¿Cómo no va a tener la derecha posibilidades de ganar si se hacen las cosas de esa manera? Sí, lo que yo hablo con los ciudadanos de Independencia, que me parece interesante hacer política más desde lo local, desde lo popular. Te lo pregunto porque tú has planteado eso. Yo hablo harto con los ciudadanos, todos los días, y sale el tema transporte. Afortunadamente en el caso particular nuestro estamos completando la línea 3 del metro, haciendo un proyecto de transporte de un corredor en superficie espectacular. Pero también los ciudadanos me hablan de sus jubilaciones indignas. También la gente me habla de la imposibilidad de atenderse en el sistema de salud público de manera apropiada. También me habla de una sensación de abuso permanente, la colusión de los pollos, del detergente, del confort, Mira, entonces... Ojo, porque uno puede hablar de una determinada política pública, pero yo creo que lo que predomina en el discurso de los ciudadanos, en la sensación de los ciudadanos, es que permanentemente están siendo abusados. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar, y creo que es una de las cosas que el Partido Socialista tiene que poner en el centro de su acción. Volvamos al Partido Socialista, me parece muy interesante. Usted tienes tú una mirada crítica respecto a cómo se ha conducido el PS en los últimos años, que ha derivado en que se ha desdibujado en términos de cuál dices tú, sino que para generar transformaciones que no se han producido, ¿quién es el responsable? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha desdibujado a tu juicio el PS? Yo creo que por un lado lo que ha ocurrido es que a partir de la recuperación de la democracia ha habido un esfuerzo muy importante en las tareas de gobierno y yo creo que eso está bien, pero creo que descuidamos las otras tareas.
centralización del Estado y de la política del partido, y ahí hay una primera mirada. Y por eso creo que es tan importante esta elección, yo en mi rol de alcalde versus una mirada más bien de gobierno. Lo segundo es que efectivamente el Partido Socialista, precisamente por el sentido de ha ido progresivamente consolidándose en un rol de administración de las tareas de gobierno. Y creo que hay que, como inició el gobierno de la presidenta Bachelet, pasar de la mera administración a un rol de profundización de la democracia. Hay una identidad que se empieza a desdibujar y me parece que el Partido Socialista no aparece tan nítidamente vinculada a las luchas de las mayorías de nuestro pueblo. Tú tienes una mirada de disidente, crítica respecto a lo que ha sido la conducción, particularmente de la persona a quien tú pretendes reemplazar, que es Isabel Allende. ¿Cómo ha sido la conducción del PS hasta ahora, bajo ese mandato? Yo creo que especialmente en el último, primero, nosotros en la última elección municipal tuvimos en materia electoral, pero especialmente en el último tiempo ha habido una conducción errática en el sentido de cómo resolver la candidatura presidencial del PS y cómo resolver los precandidata presidencial, estuvo como posibilidad, se bajó de un día para otro sin generar un diseño político de qué hacer de ahí en adelante. Después el Partido Socialista acordó un itinerario para definir democráticamente y elite del PS ha hecho importantes esfuerzos por desestimar esta primaria, de manera que sí, hemos tenido un problema de conducción que yo creo que es un fenómeno más global de la política y del PS, pero en particular creo que la mesa del partido ha cometido errores. El resultado hasta ahora, Gonzalo, es que el PS, junto con el PC, diría yo, hasta ahora, pero no por las mismas razones, son los únicos dos partidos de mayor relevancia a la presidencial. Nosotros tenemos resuelto el mecanismo. Pero está puesto en duda. Es que ese es el punto. Ese es el punto, por eso es tan grave la situación. Porque nosotros tenemos un mecanismo acordado en un Congreso, ratificado en 2 plenos del Comité Central. Y luego de todo ello, tenemos algunos miembros de la mesa participando en comandos de otras candidaturas y además permanentemente ellos se encargan de poner en duda la primaria presidencial del 23 de abril, tiene fecha, cuyo competencia está radicada en Insulza y Atria, hoy, que son los que van a concurrir. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, yo creo que es que esa es la pregunta. Primero se resuelve respetando la institucionalidad del PS. Yo tengo pocos recuerdos, yo soy militante viejo, llevo 35 años militando. Tengo pocos recuerdos de este desapego a los compromisos institucionales que asumimos. Lo primero es cumplir el itinerario acordado y que se haga la elección primaria el 23. Es que esto sea una oportunidad para desplegarse a través del país, para identificar los elementos los contenidos programáticos que esa candidatura. Un candidato único de la nueva mayoría, un programa común y una lista parlamentaria común. ¿Y para ti, Atria o Insulza? Atria, me imagino. A mí, yo estoy con Atria por 2 razones. Primero, por su compromiso contra el modelo neoliberal. Mero análisis muy simplista de la realidad política. El Partido Socialista ha sido gobierno desde el 2000 en adelante en Chile, salvo el de Piñera, ¿no es verdad? Y ninguno de esos 2 candidatos que tú mencionas que van a una primaria socialista para definir el candidato presidencial marca nada prácticamente. Que yo voy a concurrir a un proceso democrático, es obvio que a los ciudadanos les cuesta identificar ese liderazgo. ¿Ese es el problema, Gonzalo? ¿O? Eso es una parte del problema. Sí. Y lo otro es que
paréntesis, las encuestas, yo creo que estamos todos de acuerdo, en Chile y en el mundo han demostrado estar en entredicho. ¿Tú crees que...? Ahora, no, yo creo que tienen un valor, pero no absoluto, digamos. ¿Ah? Yo creo que la encuesta no es lo único que determina. Y lo otro que uno echa de menos es que en política uno define un proyecto, una apuesta, un proyecto, un diseño político, construye en torno a él y puede resultar o no. Pero aquí es al revés. Aquí es como, bueno, ¿quién entonces vámonos para allá? Entonces se ha perdido esto de construir. Mira, yo he puesto el ejemplo de Carolina Goich, que me parece súper interesante. La verdad es que no es que estaba disparada en las encuestas, pero la democracia cristiana es una definición partido y vamos a ponernos detrás de ella para construir en torno a esta candidatura. Y yo creo que está ocurriendo un fenómeno muy interesante con esa candidatura y creo que el PS debiera hacer lo propio. Eso es lo que se echa de menos de la conducción política, que esto se trata de construir. De la noche te invito a hacer un corte, Gonzalo. Hablamos a la vuelta de lo que viene en las candidaturas presidenciales. Tú decías Atria o Insulza, Atria, pero Lagos no. ¿Qué pasa con Ricardo Lagos? Se lo preguntamos al eventual posible nuevo presidente del PS al regreso. Bueno, estamos de regreso con Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, candidato a la presidencia del Partido Socialista, que se resuelve, como decía al principio, yo empieza por lo menos a resolverse, Gonzalo. Yo dejaba de anunciar una pregunta. ¿Y Lagos qué? ¿No? Yo estoy por Atria, estoy por respetar la institucionalidad que el partido se ha fijado, el itinerario fijado. Esto es una primaria el 23 de abril. De concurrir a esta primaria, lo relevante es que los socialistas resolvamos democráticamente y abiertos a la ciudadanía cuál va a ser nuestro abanderado. Lo que pasa, Gonzalo, es que está lleno de otros sentidos que hablan en algunos de ellos de que en el Comité Central del Partido Socialista hay quien tiene ganas de que no se haga la consulta respecto al candidato y que se proclame. Es bien curioso porque la gente que dice, bueno, pero es que estos no marcan, al mismo tiempo expresan algunos de ellos su apoyo a Lagos, y la verdad es que Lagos tampoco está marcando tanto. El punto es, primero, que los socialistas resolvamos democráticamente. Y segundo, que en torno a esa candidatura que construyamos democráticamente, definamos cuáles son los contenidos programáticos con los cuales vamos a llegar a la primaria del 2 de julio. Ese es el punto. El resto es como, mira, si nosotros hubiésemos tenido históricamente esta encuestilla, cuando fue candidato, a la cuarta. Lo fue a la cuarta. Yo creo que nos falta esto de la construcción de fuerza social y política para transformar Chile. Esta elección, la inspiración es Salvador Allende y hacer ese tipo de transformaciones con esa intensidad y radicalidad. Chile es otro. Está bien. No se me ocurriría pensar el Chile de... Tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de construir una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad solidaria, una sociedad donde no se abuse de las grandes mayorías, que es lo que ocurre hoy. Y ese esfuerzo de transformación ciertamente tiene inspiración en el legado de Salvador Allende y de muchos otros, por cierto. A mí me gusta siempre recordar que hay gente como Carlos López, en ejercicio, detenido, desaparecido hasta el día de hoy, que jugó un rol muy importante en los primeros años de rearticulación del PS durante la dictadura, y yo creo que esto no se trata de íconos así como
nuestros valores, a una ética que yo creo que le hace mucha falta a la política. Que sea él el candidato de la nueva mayoría. Bienvenido. El punto es, los socialistas resolvemos democráticamente y después tenemos una primaria democrática el 2 de julio. El que gane esa primaria, con un programa común, va a contar con todo el respaldo de todos los socialistas a lo largo del país. Y si ese es Guillé, bienvenido sea. El punto es que vayamos paso a paso. Los socialistas tenemos que tener un candidato y tenemos... Si fueras presidente del PS, el primer proyecto de ley que Guillé, candidato exitoso, eventualmente elegido presidente, debiera presentar a la Sumit. Debe continuar el esfuerzo que inició el gobierno de la presidenta Bachelet en el sentido de un cambio constitucional. Yo creo que tiene que ser vía asamblea constituyente. Ese es el proyecto específico, es reforma al sistema previsional. ¿Reforma constituyente o asamblea constituyente para qué? ¿Para qué exactamente? Yo sé que el origen es espurio de la Constitución, aunque se le han hecho en estos años cerca de 30 modificaciones y el mismo lado sinceró. Yo creo que una constitución que exprese una política que sea capaz de expresar los intereses de las mayorías. Nosotros seguimos teniendo un sistema político como neutralizado, como un sistema político incapaz de hacerse cargo de las demandas de los ciudadanos. Fíjate que cuando proyecto de educación, proyecto de reforma laboral, en fin, cuando el Parlamento, que es el órgano... La lógica... ¿Eliminar el TC, me estás diciendo? No es solo eliminar el TC, lo que digo es, yo no tengo un listado de, mira, estas 25 cosas vamos a cambiar. Lo que digo es que tiene que ser una constitución que exprese una capacidad de la política de hacerse cambio a las necesidades de las mayorías. Un derecho social, una obligación del Estado, un derecho supone que los ciudadanos pueden hacerlo exigible. Incluso en tribunales, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, como hoy día ocurre con el auge. Lo que pasa es que el auge, recordemos que cuando se implementó el sistema del auge, estuvo en... Te pongo un caso. Los chilenos tendrán derecho a tener una vivienda, se pone en la Constitución. Yo no tengo casa, voy al tribunal, exijo la casa y el gobierno estaría obligado No, eso obviamente... Te pregunto. Sí, está bien. Yo entiendo que la pregunta no tiene pretensión de que hay un conjunto de derechos sociales de los cuales el Estado se tiene que hacer cargo. Tiene que generar políticas públicas que atiendan a esa necesidad. Esas políticas públicas tienen que tener una cierta capacidad de respuesta y tienen que estar en el corazón del quehacer del gobierno. Y por sobre cualquier otro derecho social. Es curioso. En la Constitución. ¿Cuánto temor hay Y no todos los países del mundo son, porque a veces la gente no sabe, neoliberales. De hecho, tenemos el modelo, este es uno de los países con un neoliberalismo más extremo del planeta. Y no conozco ningún país neoliberal que haya progresado. ¿Cuánto temor le tienen al Frente Amplio? Pero quedará para otra oportunidad. Pero una sola cosa, eso es bien interesante, lo podemos dejar para otro día, pero una sola cosa, que las cosas cambien y que los socialistas hagamos que nuestro partido efectivamente sea un partido situado en la izquierda, recuperar esa identidad depende de...